Continuamos con la clase, con el tema de fideicomisos públicos, ¿no? Quiero señalar que en la doctrina existen diferentes conceptos de lo que son los fideicomisos. Evidentemente existen los fideicomisos públicos, así como los fideicomisos privados. Para el maestro Jorge Fernández Ruiz, nos dice que por fideicomiso debemos entender al negocio jurídico mediante el cual una persona constituye un patrimonio autónomo integrado por determinados bienes de los que es titular, ¿no? Esto es, una persona, según Jorge Fernández Ruiz, puede ser física o moral, constituye o realiza un depósito integrado por patrimonios que le son propios y los dedica a un fin lícito específico, cuyo logro encarga en este caso a una institución fiduciaria, que básicamente es una institución bancaria que asume la titularidad del patrimonio autónomo del fideicomiso. Esto es, lo que hacemos el fideicomiso o la figura del fideicomiso es poner en manos de un tercero, en este caso una institución bancaria, la administración del patrimonio que le es encomendado para obtener algún fin lícito de manera específica. Hay muchos autores que nos hablan respecto a al fideicomiso. En el caso del maestro Jorge Fernández Ruiz, señala que este debe tener algunos elementos. Primero que nada, el fideicomitente, que es justamente la persona que entrega el bien, la persona dueña o propietaria del bien. El fiduciario, que es la persona que se encarga de administrar este patrimonio que le es encomendado por parte del fideicomitente, debe tener una finalidad. En este caso, pues la finalidad evidentemente tiene que ser legal, tiene que ser determinable y que evidentemente busque obtener un beneficio. También otro de los elementos del fideicomiso, pues es evidentemente los bienes. Estos bienes pueden ser un bien mostrenco o puede ser bienes económicos constituidos en valores para poder lograr obtener utilidad. El fideicomisario, que en algunas partes vamos a explicarlo más adelante, el fideicomisario es finalmente quien se beneficia del fideicomiso, ¿no? Pero que en algún momento el fiduciario y el fideicomisario pueden ser las mismas personas, es decir, la misma persona que administre puede ser la que se beneficie al final. O pudiera ser el caso de que exista una empresa o una institución que se encargue únicamente de administrar el fideicomiso y una tercera que sea precisamente la que se beneficie. Y obviamente la forma en la cual se da el fideicomiso. En este caso, pues evidentemente tiene que ser a través de un contrato. Ahora bien, en términos muy generales podemos definir al fideicomiso como el contrato por el cual el fideicomitente, es decir, el dueño, el propietario del bien, transmite bienes, ya sea en cantidades de dinero o derechos, que son de su propiedad y esta la transmite a otra persona, la cual puede ser física o moral. Normalmente se le encarga a una institución bancaria y esta institución bancaria finalmente se constituye en lo que llamamos fiduciaria. Esta fiduciaria es la que va a administrar o invertir los bienes que le son dados, ¿verdad? Y ya sea que esta administración beneficie a la misma fiduciaria o beneficie a un tercero, que es el llamado fideicomisario. Si se dan cuenta,
son elementos que podemos trasladar de lo que llama Jorge Fernández Ruiz respecto al fideicomiso, pero aquí ya trasladado en un concepto un poquito más integral respecto a lo que es el fideicomiso. Es muy importante que no perdamos de vista que hay tres elementos fundamentales dentro de todo fideicomiso. Obviamente, el dueño o quien es propietario del patrimonio. Este patrimonio puede ser, como ya dijimos, bienes en dinero o en especie o en derechos, y a él se llama fideicomitente. Luego puede haber una segunda persona, o debe haber más bien una segunda persona, llamado fideusuario, que es, insisto, la que se va a encargar de organizar, la que se va a encargar de invertir, la que se va a encargar de administrar ese fideicomiso. Y el fideicomiso finalmente pudiera tener, insisto, un beneficio en un tercero, que le pudiéramos llamar fideicomisario, o el mismo fideusuario pudiera ser el propio beneficiario. Bien, Jorge Fernández Ruiz, al hacer el estudio del fideicomiso público, obviamente la gran diferencia entre un fideicomiso público y un fideicomiso privado, pues es el hecho de que participa el Estado dentro de la organización o dentro de la conformación del fideicomiso. Por tal sentido, Fernández Ruiz ha instituido un concepto que se refiere de la siguiente manera. Es un negocio jurídico en la cual una entidad de la administración pública, cualquiera que sea, ya ustedes ya, ya han estudiado, ya que existe organizaciones centrales, desconcentrados, descentralizados, y cualquiera de estas figuras de la entidad de la administración pública puede transmitir la titularidad de un conjunto de bienes o de derechos, como ya se ha señalado, a una institución fiduciaria. Y esta institución fiduciaria, insisto, por lo regular es una institución bancaria. Para que ésta persiga la consecución de un fin lícito, de un fin que sea posible, pero sobre todo que sea del interés público, ¿no? Que es algo que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, que no podemos perder de vista, que finalmente la administración pública o el gobierno debe buscar siempre, sí o sí, el interés público. Ahora bien, ya trasladado a lo que nos señala nuestra propia Constitución Federal, así como las leyes en la materia, estamos hablando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Ley Federal de las Entidades Federativas, nos refiere que la Administración Pública Federal no es, perdón, no son entidades federativas, son entidades paraestatales. Ese es el nombre correcto de la ley, Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Nos dice en su artículo segundo que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, y esta última, hablando de la paraestatal, se encuentra integrada por los órganos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos, que son prácticamente lo que estamos haciendo referencia en estos momentos. Bien, dice que en ese sentido la Ley Federal de las Entidades Paraestatales dice que los fideicomisos públicos son aquellos que el gobierno federal o alguna de las entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo. Esto es muy importante, ¿no? Y creo que lo hemos señalado. Hay veces que la misma administración pública no puede llevar a cabo sus acciones tal cual, ya a pesar de que, como lo hemos visto, existen diferentes figuras jurídicas. No obstante ello, a fin, insisto, de dar impulso a estas áreas prioritarias de desarrollo, bueno, pues tienen que constituir fideicomisos. Y en ese sentido, lo que buscan es precisamente que exista otro ente que cuente con una estructura orgánica análoga
a otras entidades federativas, es decir, que tenga un director general, que tenga un cuerpo de gobierno, una junta de gobierno, y que evidentemente tenga comités técnicos para efecto de llevar a cabo la actividad propia que le es encomendada. Y evidentemente este fideicomiso va a buscar sí o sí la satisfacción del interés general. Esta ley orgánica de la que hemos hecho referencia nos dice que los fideicomisos públicos, como órganos paraestatales, ya lo hemos señalado en bastantes ocasiones, conducirá sus actividades en forma programada con base en las políticas públicas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo establezca el Ejecutivo Federal. Creo que esto nos ha quedado claro, jóvenes, que en la administración pública todas las entidades, no importa el nombre, no importa la calidad con la que se ostente cada una de ellas, todas van a estar en el marco del llamado Plan Nacional de Desarrollo, siguiendo precisamente las políticas públicas del orden de gobierno de que se trate. Esto es, a nivel federal, tenemos hoy día un presidente de la República con una forma de gobierno, con unas políticas públicas bien determinadas y que conforme a este Plan Nacional de Desarrollo, pues deben ceñirse todas y cada una de las entidades de la administración pública federal. En el mismo sentido, podemos ver en el ámbito tanto estatal como en el ámbito municipal, todas las administraciones, insisto, dependiendo del orden, pues tienen planes de desarrollo, estatales o municipales, y las entidades que conforman dicho orden de gobierno, pues evidentemente tendrá que ser acorde a este plan nacional o a este plan estatal o municipal de conformidad con lo que se establezca. ¿Qué quiero decir con esto? Que los fideicomisos, con independencia de que tienen un fin determinado y que van a buscar, sí, buscar estas áreas prioritarias de desarrollo, las mismas no van a ser autónomas o se van a desajenar de lo que realice a nivel nacional, estatal o municipal, según de qué se trate, sino que tienen que estar acorde a estas actividades. Bien, ok, decíamos que la ley de las federales de las entidades paraestatales, ¿verdad? Refiere que el órgano de gobierno, insisto, como ya hemos señalado, finalmente los fideicomisos públicos son órganos paraestatales y como tal, pues tienen que tener un director general y además deben tener una junta de gobierno. Esta junta de gobierno o órgano de gobierno podrá además constituir comités o subcomités técnicos especializados precisamente para llevar a cabo esta programación estratégica, pero sobre todo la supervisión de las actividades que va a desarrollar el fideicomiso. Insisto, no debemos olvidar que el fideicomiso forma parte de la administración pública y por ende tiene que cumplir con un objetivo muy claro. Para ello es necesario no solamente que la Junta de Gobierno esté al tanto, vigilante de las acciones que lleven a cabo, sino también, además, que exista, que esta programación estratégica pues esté supervisada por comités o subcomités que estén, insisto, integrados específicamente para ese sentido. Además, estos subcomités servirán para atender problemas de la administración y organización de los procesos productivos, así, evidentemente, como la selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y el uso de los más instrumentos que permitan elevar la eficiencia, ¿no? No debemos olvidar que en materia administrativa, una de las actividades que se busca es la eficiencia en la satisfacción del interés de la colectividad. Bien,
Finalmente, queremos decir que en el fideicomiso constituidos por el gobierno federal, obviamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a fungir como fideicomitente único en la administración pública centralizada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se trata de aportar el dinero, evidentemente es a través del Estado y específicamente dentro del orden federal, quien tiene a su cargo precisamente la administración de los recursos económicos o financieros o los dineros es precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, quien va a constituir el fideicomiso público tendrá que ser a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Obviamente, si estamos hablando a nivel estatal, pues será la Secretaría que tenga a su cargo precisamente este ramo de gobierno, y si es en orden municipal, en el mismo sentido. Si hablamos de Quintana Roo, obviamente sabemos que la Secretaría que se encarga precisamente de los recursos públicos en nuestro estado, pues es la Secretaría de Cefiplan, se me fue el nombre, perdón. Cefiplan es la encargada precisamente de los recursos económicos y será quien se encargue precisamente de constituir los fideicomisos públicos a nivel estatal. Aquí, conforme a esta ley orgánica de la Administración Pública Federal, nos queda claro que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que se constituye como el fideicomitente único, es decir, la que aporta el recurso para la creación o constitución del fideicomiso. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades o cuáles son las características que se dan precisamente en la constitución del fideicomiso público? Primero que nada, los derechos y acciones que correspondan ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos. Es decir, quien va a poner las reglas del juego, en este caso, es el fideicomitente, que es el Estado. También establecerá las limitaciones que establezca o que se deriven precisamente de derechos de terceros. También establecerá los derechos que el fideicomitente se reserve y finalmente las facultades que fije en su caso al comité técnico. Es decir, al momento de constituir el fideicomiso en el contrato precisamente, se deben establecer al menos estas 4 cláusulas, vamos a decirlo de esta manera. Primero, los derechos y acciones que corresponda ejercitar tanto al fiduciario sobre los bienes fideicomitivos. No olvidar que el fiduciario es precisamente la persona que se va a encargar de administrar los recursos. Por lo tanto, se debe dejar clarito qué derechos tiene sobre los bienes que le están entregando y qué acciones le corresponden o a qué actividades les corresponde realizar o ejercitar sobre dichos bienes que les son conferidos. También, evidentemente, se van a establecer en estas cláusulas las limitaciones que se establezcan o que se deriven precisamente de derechos de terceros, es decir, hasta dónde voy a llegar para. También, en su caso, esto sucede muy a menudo cuando el fideicomitente, si bien entrega o traslada una cierta cantidad de dinero para que otra persona en su nombre y representación la administre, pues siempre se reservan ciertos derechos, ¿no? Y entonces ahí se debe establecer una cláusula que qué tipo de derechos o cuáles son esos derechos a los que se refiere y que el fideicomitente se va a reservar. Y también, en su caso, si existiera la conformación de algún comité técnico o algún subcomité, como ya lo hemos señalado, pues también en dicho contrato inicial se deberán establecer estas facultades a dichos comités. Bien. Según la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los fideicomisos como entidades paraestatales, valga la expresión, gozarán de autonomía de gestión, para el cabal cumplimiento de su objeto y obviamente de los objetivos y metas señalados en sus programas. Ya lo veremos un poquito más adelante,
a cuando se refieren este tipo de autonomías, ¿no? Pero aquí, insisto, lo que son los órganos paraestatales finalmente están desvinculados en mayor medida del órgano central y por ende pueden llevar a cabo actividades de gestión totalmente autónomos de la actividad central. Insisto, nunca perder de vista que al formar parte de la organización pública, pues evidentemente tienen que tener o seguir los programas que al efecto se señalen. Sin embargo, insisto, no significa de ningún modo que están pegados y que están atados de pies y manos y que no puedan actuar respecto a sus actividades. No, al contrario, sí tienen autonomía de gestión, sí pueden llevar a cabo ciertas actividades, sí debe haber un control, un informe, una revisión de entrada por la Junta de Gobierno. Pero también, si bien por ahí se remiten los informes respectivos al órgano central, lo cierto es que se goza precisamente de esta autonomía de gestión. Como ya lo hemos señalado, ¿verdad? Uno de los derechos en los cuales se reserva precisamente el fideicomitente, en este caso el gobierno federal, pero también lo es en el ámbito estatal y en el ámbito municipal, se reserva la facultad expresa de revocar los fideicomisos. Esto es muy importante. Finalmente, no debemos olvidar, jóvenes, que el fideicomitente es quien es el dueño del patrimonio y entonces las pone en manos de un tercero para efecto de que lo administre. Pero ello no implica de que se lo está donando o se los está regalando para que haga y deshaga con él que quiera. No, finalmente es un patrimonio que se constituye para un fin lícito, pero que al final del día, mediante una revocación, puede regresarse a su dueño original. Y ese derecho de revocación debe constar precisamente en el documento de constitución del fideicomiso público, ¿no? Evidentemente, ello sin perjuicio de los derechos que correspondan, ya sea a los fideicomisarios o a los terceros. Evidentemente, esto es muy importante como en cualquier contrato, ¿no? Cuando se decide la revocación o se decide rescindir o se decide dar por terminado, siempre hay consecuencias para ambas partes y evidentemente ahí tendrán que establecerse en las cláusulas respectivas. Al menos que se trate de fideicomisos constituidos por mandato de ley o que la naturaleza de sus fines no permita precisamente este tipo de revocaciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante que en todos los fideicomisos públicos, obviamente, siempre deben estar constituidos con ciertos derechos reservados, como es el caso de la revocación del mismo. Como cualquier contrato, como cualquier sociedad, como cualquier asociación, ¿verdad? Puedan constituirse, los fideicomisos públicos podrán constituirse o incrementarse su patrimonio siempre y cuando exista la autorización del orden al del que se trate. Estamos hablando, si es a nivel federal, pues del presidente de la República, si es en el orden estatal, pues del gobernador, y si es en el caso de los municipios, del ayuntamiento. Obviamente a través de la autoridad financiera para tal efecto. A nivel federal, pues ya sabemos que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso de Quintana Roo, CEFIPLAN, y en el ámbito municipal, pues la autoridad que corresponde, ¿no? En todo caso, ¿verdad? Cuando el fideicomiso público, como también pasa en las empresas de participación estatal, la secretaría, que sea la coordinadora del sector, pues va a proponer al presidente de la República, o en su caso al gobernador o al ayuntamiento, ya sea el incremento del patrimonio del capital en el cual se constituye el fideicomiso público, ya sea la modificación del fideicomiso público o finalmente pudiera ser la extinción del mismo. Obviamente, haciendo ya la opinión respectiva, haciendo la valoración respecto a de que el fideicomiso necesita incrementarse, modificarse o extinguirse, evidentemente, todo
en relación a el interés público de que se trate, ¿no? Entonces, esto es muy importante. También los fideicomisos públicos, insisto, pueden no solamente extinguirse o revocarse, como en su caso, sino también pudieran modificarse para incrementar o para bajar su patrimonio, dependiendo, insisto, a través del estudio respectivo que haga la Secretaría cabeza de sector. Y finalmente, podemos decir, a modo de ejemplo, a nivel federal, que existe, por ejemplo, el fideicomiso de riesgo compartido. Por ahí muchos lo conocen como el nombre de FIRCO, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. También tenemos el fideicomiso del fomento minero, depende de la Secretaría de Economía, o también el Fondo Nacional de Fomento del Turismo, y el fideicomiso de la Cineteca Nacional, que pues esta última pertenece a la Secretaría de Cultura. De la misma manera, son solamente ejemplos de diversos fideicomisos que existen a nivel federal y que dependen de una rama o un sector del órgano central, ¿no? Que es justamente quien coordina estas actividades. Como lo hay a nivel estatal, también existe en el ámbito estatal y también existe en el ámbito municipal. Bien, con esto damos por terminada la parte que interesa a los fideicomisos públicos.